Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar a realizar este precioso chal. Tiene un volante con motivo de piñas. Cada uno de estos motivos es una piña, queda muy bonito. El chal que yo he hecho es grandecito. Tiene 1,53 de ancho por 63 de largo. Se puede hacer del tamaño que se quiera, siempre y cuando se respete el número de puntos de la última fila para que case bien el volante. Lo podéis hacer del tamaño que queráis. Luego en el tutorial os explicaré cómo va lo de los puntos. La espalda es recta, no queda en pico, queda recta. Está hecho de una pieza, pero está dividido en tres partes. Esta y esta. Luego sobre los hombros cae estupendamente. Bueno, vamos con el tutorial. Para hacer el chal he usado el algodón Maco de Casasol, un algodón de mucha calidad y que tiene un brillo muy bonito. He considerado que iba a quedar muy bien con el chal. Este algodón es el mismo que usé hace varias semanas en la bufanda Maco. El ovillo pesa 100 gramos, es para aguja de 4 a 6 milímetros y yo voy a usar un ganchillo de 5 milímetros. Vamos a hacer una cadeneta de 3 puntos. Comenzamos con un nudo corredizo. Hacemos la cadeneta, voy a ajustar el hilo, 3 puntos, 1, 2 y 3, y cierro con punto deslizado. También puedes hacer un círculo o anillo mágico. Yo en esta ocasión voy a hacerlo así. Ahora subo con 3 cadenetas para que sea un punto alto. Tomo hilo, me vengo al hueco central. Hay que tener, siempre lo digo, pero hay que tener mucho cuidado en este punto para no meternos por donde no es. Nos tenemos que meter en el hueco que hay en el centro. Hago un punto alto, tengo 2, hago una cadena de separación, hago otros 2 puntos altos en el espacio central, 1 y 2. Otra cadeneta de separación y otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora os muestro cómo queda. Bien, pues hemos hecho 2 puntos altos, cadeneta de separación, 2 puntos altos, cadeneta de separación y 2 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. Giro la labor, me vengo al punto siguiente y hago un punto alto. Tomo hilo, me voy a venir al inicio, al punto de inicio, a la base del punto de inicio y voy a hacer otro punto alto. De esta manera nos queda cruzado. Nos quedan 2 puntos altos cruzados y al hacer el punto dentro del punto de inicio tenemos ahí un aumento para que vaya aumentando la labor que estamos haciendo, en este caso el chal. Ahora nos venimos aquí al espacio donde van a ir los siguientes aumentos y hacemos punto alto. Cadeneta de separación, otro punto alto dentro. Y ahora aquí vamos a hacer punto alto cruzado. Tomamos hilo, nos venimos aquí, nos saltamos este, nos vamos al siguiente, hacemos punto alto, retrocedemos al de atrás, hacemos otro punto alto, nos venimos a este espacio y dentro hacemos punto alto, cadeneta de separación y otro punto alto dentro del mismo espacio. Tomamos hilo. Ahora al llegar aquí nos venimos aquí dentro. Estos son los 2 primeros puntos de la esquina. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí. Nos saltamos, como vamos a hacer el punto cruzado, punto alto cruzado, nos saltamos este, nos venimos aquí dentro, hacemos punto alto,
tomamos hilo, retrocedemos, nos venimos aquí, hacemos punto alto, ya tenemos los dos puntos cruzados. Ahora vamos a hacer el punto que corresponde aquí. Otra vez venimos aquí dentro. No me gusta tomarlo desde aquí, desde el punto, porque después queda como muy tirante, entonces prefiero hacerlo directamente dentro. Y hago punto alto. Así. No sé si podéis apreciarlo bien. Voy a ver. Bueno, el caso es que hemos hecho el punto que corresponde con este. El aumento, porque siempre van a ir aumentos aquí, un aumento aquí, otro aquí, y luego los que corresponden con los puntos que están separados por la cadeneta. Eso quiere decir que en cada una de las partes, como el chal está dividido en 3 partes, esta y esta, siempre va a haber un punto de más aquí, 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 aquí y aquí. Siempre van a tener ambas partes el mismo número de puntos. Y siempre vamos a ir aumentando 2 puntos. Si aquí en la primera fila, en la primera vuelta, mejor dicho, hemos hecho 2 puntos, en la siguiente tendremos 4, la siguiente 6, 8, 10, así hasta que tengamos el largo que queramos. Bien, vamos a continuar. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas, giro y ahora aquí hicimos punto cruzado. Ahora vamos a hacer un punto alto donde corresponda, sin olvidarnos de hacer el aumento en el primer punto. Hemos hecho este punto, ahora hacemos el aumento, nos venimos al siguiente, hacemos un punto alto, siguiente otro punto alto. Estamos ya aquí en la zona donde se hacen los aumentos, nos venimos al punto alto, hacemos uno encima y ahora en el hueco que está separado por la cadeneta hacemos dentro un punto alto para hacer el correspondiente aumento. Cadeneta, otro punto alto dentro y continuamos. Aquí corresponde punto alto, aquí otro, porque vamos a ir una fila de puntos altos y otra de puntos altos cruzados. Comenzamos aquí, puntos altos, cruzados, puntos altos, ahora cruzados y así. Seguimos haciendo los puntos altos. Llegamos a la otra zona de aumentos, ya he hecho el punto que le corresponde a este, ahora hago el punto de aumento dentro, cadeneta de separación, punto alto y los puntos que nos corresponden aquí. Al llegar aquí hacemos el punto alto aquí, el que nos corresponde aquí, que yo los hago como os comenté antes dentro, y el de aumento. Listo, ya tenemos la tercera vuelta. Otra cosa, antes de que se me olvide, para hacer el volante final tenemos que tener múltiplos de 10, que cada uno de los puntos que estén aquí situados sean múltiplos de 10. Podéis hacer el chal con la longitud que queráis, siempre y cuando tengáis en cuenta eso, que tienen que ser múltiplos de 10, cada uno de los puntos que están ubicados en cada zona. Y ahora pues la siguiente vuelta pues volvemos a hacer los puntos altos cruzados. Hacemos las 3 cadenetas para subir, hacemos el primer punto aquí y ahora el que hace la forma de cruzado lo hacemos aquí y es nuestro aumento.
Ahora nos saltamos un punto, nos venimos a este y hacemos punto alto. Cogemos hilo, nos venimos al de atrás, hacemos punto alto y así tenemos la forma del cruzado. ¿Veis? Ahora nos venimos aquí, hacemos el primer punto alto, después retrocedemos a este. Cuando lleguemos aquí, bueno, lo vamos a hacer para que lo veáis mejor. Venimos aquí, nos saltamos uno, nos venimos aquí, tomamos hilo, retrocedemos. Y ahora al llegar aquí, a donde van los aumentos, hacemos el punto dentro, cadeneta de separación, punto dentro, punto alto y saltamos, nos venimos aquí y hacemos el cruzado, el punto alto cruzado. Cogemos hilo, nos venimos al de atrás y lo cruzamos. Y ya siempre es lo mismo. Nos saltamos este, luego este, nos saltamos este. Aquí hacemos los dos puntos dentro con la cadeneta de separación. Y al llegar al final, ahora os voy a mostrar para ahorraros todo este recorrido, ahora os muestro aquí el final. He avanzado toda esta parte. Ahora llego aquí. Tomo hilo. Me salto este, me voy a venir aquí dentro, hago punto alto, que es el que corresponde aquí, tomo hilo, retrocedo, me vengo al de atrás y ahora hago el aumento que corresponde aquí. Vuelvo a hacer otro punto alto. Ahora subimos con 3 cadenetas. 1, 2, 3, giro, vuelvo a hacer un aumento aquí, un punto de más aquí para que sea el aumento y puntos altos donde corresponde. Cuando lleguemos aquí, 2 puntos altos separados por la cadeneta. Cuando lleguemos aquí igual, aquí no nos podemos olvidar tampoco del aumento y ya seguimos siempre igual. Una vuelta tienen que ser puntos altos, una punto altos cruzados, otra puntos altos cruzados. Así vamos trabajando hasta que nuestro chal, que ahora es así de pequeñito, tenga el tamaño que queremos. Y sin olvidarnos que cada uno de estos espacios, este y este, en cada uno de estos espacios los puntos tienen que ser múltiplos de 10 para que luego nos cuadre bien el filito, lo que es el volante final. Bien, así es como ha quedado mi chal, a falta de ponerle el volante final. Es muy difícil que me entre en el objetivo porque es muy largo, tiene 1,24 m por 54 centímetros y 50 vueltas. Lo voy a enseñar más de cerca para que veáis los motivos, cómo queda el punto cruzado y tal. Bien, ha quedado con bastante caída, me gusta mucho el resultado. Ahora vamos a empezar con el volante. Aquí es donde me he quedado y aquí es donde lo vamos a empezar. Vamos a comenzar a hacer el volante. A mí me ha coincidido en la fila donde están los puntos altos cruzados. Si a ti te coincide en esta, en la de los puntos altos simples, no pasa nada. Mientras los puntos que haya de aquí hasta llegar a la zona del aumento aquí sea múltiplo de 10, no importa en qué fila esté situada. Entonces, ahora vamos a hacer 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. 2 puntos más, tomamos hilo y en el mismo punto, en la base del punto en el que hemos trabajado, vamos a hacer un punto alto. Queda así. Ahora hacemos 3 cadenetas. Saltamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el que hace 5 vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenetas, 3,
saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el que hace 5 hacemos un punto alto. Punto alto, 2 cadenetas de separación y un punto alto en el mismo punto. Tres cadenetas, saltamos 4 y en el que hace 5, punto bajo. Y así vamos a continuar. 3 cadenetas, tomamos hilo, 1, 2, 3, 4, en el que hace 5, punto alto, 2 cadenetas de separación y otro punto alto en el mismo punto. Ahora, al llegar a la zona del aumento, tenemos los 3 puntos, las 3 cadenetas que corresponden, nos coincide 1, 2, 3, 4, el quinto dentro de la zona del aumento. Entonces, como el último punto ha sido el punto bajo, aquí pues hacemos el punto alto, 2 cadenetas y el otro punto alto, quedando así. Ahora volvemos a hacer 3 cadenetas, contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto, punto bajo. 3 cadenetas, tomamos hilo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos los 2 puntos altos separados por las 2 cadenetas y vamos a continuar así. Ahora, al llegar a la zona del otro aumento, nos encontramos con que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y nos tocaría hacerlo en el que hace 6, pues no pasa nada. Nos comemos este punto, nos lo saltamos y lo hacemos aquí dentro. Hacemos los 2 puntos altos separados por las 2 cadenetas. Y aunque aquí tengamos un punto de más, no pasa nada, es solamente un punto y no pasa nada. 1, 2, 3 cadenetas y ya pues sí, ya proseguimos como siempre. 1, 2, 3, 4 y al quinto, punto bajo. Y seguimos hasta el final. Ahora, al llegar al final, tenemos 1, 2, 3, 4 y en el quinto, pues hacemos el punto alto, 2 cadenetas y el otro punto alto. Así terminamos como empezamos. Ahora giramos y ahora vamos a hacer aquí dentro 7 puntos altos dobles, que por cierto, una cosita, aquí no suelo enganchar estos 2 puntos directamente sobre el punto de aquí, sino que lo hago dentro del hueco. Me resulta más cómodo y el resultado es prácticamente el mismo, no se nota. Os lo digo por si a vosotros también os resulta más cómodo hacer los puntos directamente aquí dentro, los hacéis sin problema. Bien, como os he comentado, 7 puntos altos dobles. El primero hacemos 4 cadenetas, que equivalen a un punto alto doble. Ya tendríamos el primero. Tomamos hilo 2 veces, pasamos la aguja, tomamos hilo otra vez. Ahora pasamos el hilo por los 2 primeros aros, volvemos a tomar hilo, lo pasamos por los 2 segundos aritos, volvemos a tomar hilo y lo pasamos por los 2 últimos. Ya tenemos 2 puntos altos dobles. Tomamos hilo 2 veces, pasamos la aguja, tomamos hilo, sacamos, volvemos a tomar hilo, pasamos por los 2 primeros aritos, tomamos hilo, sacamos por los 2 segundos, tomamos hilo y sacamos por los otros 2. Volvemos a tomar hilo y volvemos a repetir los 2 primeros, los 2 segundos y los últimos. Otra vez. Así hasta que tengamos pues los 7 puntos altos dobles. Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos
3 cadenetas, 1, 2, 3, nos venimos al punto bajo, hacemos dentro otro punto bajo, volvemos a hacer 3 cadenetas, tomamos hilo 2 veces y volvemos a repetir en el siguiente hueco los 7 puntos altos dobles. Y esta es la secuencia que tenemos que continuar hasta el final. No hay que tener en cuenta la zona de los aumentos, nada. Ya hasta llegar al final es así, sin aumentos ni nada, todo tal como va. Ahora cuando tengamos aquí, ha formado aquí un nudo. Cuando tengamos aquí los 7 puntos altos dobles, hacemos 3 cadenetas, al igual que aquí. Hacemos el punto bajo aquí dentro, otras 3 cadenetas, otros 7 puntos altos dobles aquí y continuamos. He terminado la fila con los 7 puntos altos dobles, al igual que el comienzo. Ahora hacemos una cadeneta que equivale a un punto bajo, 2 cadenetas más, giramos y nos venimos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Hacemos 2 cadenetas y en el siguiente punto otro punto bajo. 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, punto bajo. Así hasta llegar aquí. Otras 2 cadenetas, punto bajo sobre el penúltimo punto, 2 cadenetas y punto bajo aquí sobre el último punto. Ahora aquí hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, 3 cadenetas, nos venimos al punto bajo, hacemos otro punto bajo dentro, otras 3 cadenetas, punto bajo sobre el primer punto doble alto, otras 2 cadenetas, otro punto aquí, bajo y así hasta completar toda la fila. 2 cadenetas, punto bajo, así, ¿veis? Completamos toda la fila hasta llegar al final. Aquí al final de la vuelta terminamos con 2 cadenetas y punto bajo en el último punto, que como siempre yo lo hago aquí dentro, en vez de hacerlo dentro del punto lo hago aquí dentro porque me resulta más cómodo y el resultado es el mismo. Bien, ahora giramos y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a desplazar a este espacio de aquí, vamos a hacer un punto deslizado, nos desplazamos aquí porque vamos a ir dándole forma a la piña que se va a formar aquí, tenemos que ir cerrando un poquito, entonces nos vamos a colocar aquí en este espacio, vamos a subir con 2 cadenetas, nos venimos al siguiente espacio y hacemos punto bajo, 2 cadenetas, siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenetas, siguiente espacio, punto bajo. Es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, pero hemos reducido aquí un espacio. 2 cadenetas, punto bajo, otras 2 cadenetas y nos venimos aquí al último espacio, punto bajo. Teníamos al comienzo 7 puntos altos dobles, luego 7 puntos bajos. Ahora vamos a tener 6 puntos bajos y así en cada vuelta vamos a disminuir un punto bajo. 3 cadenetas, nos venimos aquí a este espacio y hacemos el punto bajo que corresponde aquí. Aquí siempre van a ir puntos bajos. Otras 3 cadenetas, nos venimos a este espacio de aquí y hacemos un punto bajo. Y ahora comenzamos 2 cadenetas, punto bajo dentro del siguiente espacio, 2 cadenetas, punto bajo. Y así hasta que lleguemos al final haciendo aquí las 3 cadenetas con el punto bajo en el centro. Terminamos esta fila con 2 cadenetas y punto bajo en el último hueco. Ahora giro
y comenzamos como en la vuelta anterior. Nos vamos a desplazar a este hueco con un punto deslizado. Punto deslizado, nos desplazamos para comenzar aquí, subimos con 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas y punto bajo. Ahora hacemos las 3 cadenetas que corresponden en esta zona. 1, 2, 3. Punto bajo en el punto bajo de aquí. 3 cadenetas, punto bajo en la siguiente zona. 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo, así hasta que lleguemos al final de la fila. Y nos van a quedar, me queda uno aquí, otras 2 cadenetas y punto bajo, que no me había dado cuenta que me quedaba este espacio libre. Bien, como os comentaba, ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos en cada una de estas zonas, en las zonas de la piña. Al llegar al final vamos a actuar como anteriormente. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 2 cadenetas y en el último hueco, punto bajo. Ahora procedemos como hemos hecho hasta ahora. Desplazándonos, otra vez nos volvemos a desplazar a este hueco con punto deslizado para colocarnos aquí las 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente hueco, 2 cadenetas, punto bajo. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora viene aquí una pequeña variación. Si anteriormente hemos hecho 3 cadenetas en este espacio, en esta zona de aquí, ahora vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Venimos aquí, punto bajo. Otras 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nos venimos al primer hueco. No, perdón, este, el punto bajo es aquí. Este de aquí. Nos venimos aquí y hacemos punto bajo. Otras 2 cadenetas y punto bajo. Tenemos que ir haciendo un par de cadenetas de más aquí. Las hemos hecho ahora porque aquí se va reduciendo el espacio, se va cortando, y para que no nos queden tirantes las 3 cadenetas tenemos que hacer aquí 5. Ahora aquí arriba vamos a tener 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a continuar hasta el final. Terminamos con 2 cadenetas y punto bajo en el último espacio. Giramos y vamos a comenzar la penúltima vuelta de nuestro chal. Ya lo estamos terminando, ya queda poquito para podérnoslo poner. Nos colocamos en el espacio que nos encontramos con punto deslizado, subimos con dos cadenetas, hacemos punto bajo en el hueco siguiente, 2 cadenetas, punto bajo. Ahora aquí vamos a hacer 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenetas, punto bajo en el espacio de los puntos bajos, otras 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos venimos al siguiente espacio y hacemos punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas, punto bajo, y ahora tenemos 3 puntos bajos en el espacio este de aquí. Proseguimos con 6 cadenetas, punto bajo, 6 cadenetas y continuamos. 2 cadenetas, punto bajo,
penúltima vuelta terminada, giro y vamos ya por fin con la última vuelta de nuestro chal. Nos desplazamos aquí con punto deslizado, hacemos 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente hueco. Ahora solamente nos quedaría este huequecito, ya hemos terminado de cerrar la piña. Ahora vamos a hacer 6 cadenetas, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas, nos venimos a la zona de los puntos bajos, punto bajo, 7 cadenetas, 4, 5, 6, 7, nos venimos al espacio primero que nos encontramos, hacemos punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente espacio, otra piña ya cerrada, 7 cadenetas, 3, 4, 5, 6, 7, punto bajo, y así vamos a continuar hasta que terminemos esta fila, que ya es la última. 7 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo. Pues estoy a punto de terminar el chal después de tantas vueltas, ya lo tengo hecho. Las 2 últimas cadenetas, me vengo al último espacio, cierro con punto bajo y ahora ya por fin voy a cortar el hilo. Corto el hilo y doy por terminado el chal. Ahora solo nos queda esconder todos los hilitos que tengamos, todas las colitas de hilo, este de aquí los vamos escondiendo y ya tendremos hecho nuestro chal. Bueno, como al comienzo ya os lo he enseñado. Bien, pues espero que te haya gustado, que lo hagas y muchas gracias por estar ahí.